noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos Bucas Uruguayos. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Recorremos nuestro suelo, indagamos con fervor, informamos a la gente con criterio sin error. Muy bien, miércoles 22 de abril, programa 5890, temporada 24 y bueno, nada, 22º día del cuarto mes del año. El cielo está gris sobre el Palacio Legislativo y tenemos un programa, creo yo, muy interesante para hoy y muchos temas sobre los que conversar con ustedes. Ya empiezo a saludar a mis compañeros. Nelson Echegoyen, ¿cómo anda? ¿Cómo te va, Chicho? Sí, un placer. Buenas tardes para todos. Sí, la verdad que va a ser un programa que, bueno, algo hemos hablado la semana pasada, y bueno, me parece que puede ser esclarecedor en algunas cosas y que nos va a demostrar en otras las falencias que muchas veces tiene el Estado o algunos organismos del Estado a la hora de tratar el tema como el que vamos a tratar hoy, que es el de adopciones. Sí, señor, sí, señor. Ese tema va a estar en un rato nada más. Susi Pecoy, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Yo hoy vengo con la... En realidad con dos días muy especiales. El día de ayer, que por primera vez en la historia se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres en la Industria. Ajá. Y me parece que está bueno. Entonces. Muchas gracias, muchas gracias. Fue largamente trabajado por un equipo de muchas mujeres de todo el planeta a través de ONUDI, de la Agencia de Desarrollo Industrial para Naciones Unidas. Y la verdad es que yo lo celebro, porque hay muchas, somos muchas, pero estaría bueno que fuéramos más y además estaría mejor que fuera con un poquito más de equidad en algunos ámbitos. Así que está bueno visibilizar este tema y saludar y tomar en cuenta que hoy es un día muy especial también, que es el Día de la Madre Tierra, esa en la que todos vivimos y la que todos deberíamos cuidar un poquito más. Me encanta eso de los días. Ella siempre trae el día de, día de. Sí, sí. Sobre todo cuando son algunos medios así particularmente que me interesan. Está bien. Edgardo Ramos, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Buenas tardes para todas y para todos. ¿Cómo dice que le va? Sigue convulsionados. Se exaltó el hombre cuando llegué. Usted se exaltó. ¿Cómo fue que gritó? Bueno. Estoy distraído. Creo que hay en las costillas. Peor hubiera sido un hielo debajo de la camisa. Claro. Hubiera estado peor. Bueno, bien, muy bien. ¿Cómo está su? El amigo está para los chistes. Vamos a contar. No, pero nos perdimos los chistes. Hubiera llegado antes. Contemos eso mismo, quiero contar. No todos tienen por qué saber. Yo lo puedo hacer público. Nuestro compañero tiene un arte que es realmente algunos chistes que otros. Yo conozco pocos chistes, la verdad. No es un poco mi artesa. Pero algunos compañeros que ya conocen el chiste, la versión que hace este sujeto, el relato, es insuperable. La verdad. Es un gran contador. Sabiendo que él venía, refresqué algunos para tirárselo en la previa. Le da esa picardía prohibida. Mira, si hubiera un podio de contadores de cuentos y de chistes, se pondría la Andresina primero. Primero. Segundo. Despegado primero. Está bien. Gran contador de cuentos. Convengamos que él es del perfil Corona. Gran contador de cuentos. Era de salón, para toda la familia. Gran contador. Igual hay un poco más de nivel, ¿no? Gran contador de cuentos, el querido Cacho Barisoni. Sí. No sabía. Un genio. Me gustan los cuentos. Siempre tenía el cuento. Mi amiga Micaela me pasa chistes por tres. Yo los trato de transformar un poquito. ¿Por qué me dice que está convulsionado? Ese todos los días aparece. ¿Por qué tema? ¿Qué pasó ahora? No sé. ¿Qué de todo? Algunos saben. Vamos a desasnar a la gente. Ya sé por qué la está picando. Usted lo dice por... No, yo no la pico, la que la pica son otros. No, usted dice por Colette Richardson. Sí. No.
Colette Spinetti. Bueno, pero Richardson es el nombre artístico. Usted Bueno, entró en Facebook. sí, lo sé. Bueno. Está bien lo que dice. Colette Seamos Spinetti es respetuosos. amiga mía, la conozco hace muchos años, la conozco hace más de 30, ¿sí? Imagínense. Ella es de Cerro de la Victoria, yo soy de Brazo Oriental. Nos conocimos a instancia de una olla popular que ella tuvo muchos años, después la volvió a implementar en la pandemia. Y escuché. Ahora, ¿sabe lo que me llama la atención? No, pero pará, expliquémosle a la gente. Bueno, Hay unos sabios que salieron en un programa de streaming de una hacemos lo que podemos. que es de una conversación privada Ese es el tema. entre Hoy, Colette, eso es lo que fa. entre Colette y una dirigente que estoy segurísimo quién es la dirigente, estoy convencido. Mirá, ¿Ah, sí? si tiene 4 patas, mueve la Ladra. cola, y dice miau, ¿qué es? Ah, Ya un gato. está, esto es una gata. En este caso es una gata. Lo que pasa es que el resentimiento que hay, independientemente de lo que dijo de la manera de referirse a dos compañeros, es un tema que lo hacemos todos, porque vamos a ver, seamos honestos, cuando hablamos con un amigo, nosotros ahí nos despachamos y pim pum, ¿no? Generamos Sacamos el cuero a todo el mundo. y generamos, ¿o no? Sí, ¿Ah? tan es así que eso que estás diciendo, si estuviera Antonio Maeso, que hoy no le tocó, te aplaudiría, diría, Claro. yo lo digo siempre, porque Antonio, y Sí. Bambino no me deja mentir, ha dicho incluso al aire que él no defiende a determinadas personas Claro. que se mandan exabruptos Sí. en audios que se filtran. Recuerden el caso de el ex director, presidente del directorio del Partido Nacional, Iturralde. Sí, digo bien, Iturralde. Sí, Pablo Iturralde. En la Pablo conversación Iturralde. con la fiscal de Pablo Iturralde es una de las nuestras, qué sé yo. Claro. No, la Y lo conversación que él no fue con la decía, fiscal, fue con Penades. o también, Con Penades, verdad, también verdad. hubo un audio similar donde se señalaba a Graciela Bianchi. Sí, claro. Y lo que decía Antonio, y yo firmo abajo, Ah. es, por más que sea una barbaridad, y claro, si se hace público, nadie puede hacerse el distraído, No, claro. es una barbaridad, Sí. hay que enmarcarla, ya termino, hay Sí. que enmarcarla en su contexto. Lo dijo, como decís tú, Sí. en un ámbito mano de a mano. confianza, Y antes de las en un chat de elecciones. confianza con alguien. Y antes de las elecciones. O a ver, o todos orinamos agua bendita. No. ¿Quiere que Por yo supuesto que no. Pero pero quiere que yo muestre- porque detesto cuando se filtran las conversaciones Sí. así privadas, porque no me Sí. gusta para nada. Pero además, yo siempre digo lo mismo, y en este caso no coincido contigo, porque ¿acaso no todos hablamos de esa manera? No, porque uno debe ser coherente con lo que piensa, con lo que dice y con lo que hace. Entonces, si cuando yo estoy hablando con esa persona y de repente uso determinado término, se va a ofender. ¡Oh! Y me va a condenar públicamente, y sin embargo en privado hablas de otra manera. Sí, puede ser. Eso es lo que yo no me gusta. Hipocresía, ¿Está? se llama eso. Eso es lo que a mí no me gusta. Vos tenés que ser, repito, coherente con lo que pensás, con lo que decís y Yo con lo que para, haces. para redondear mi idea, lo que digo es lo siguiente. Fue una conversación privada entre dos amigas en ese momento, y ahí hablo del oportunismo de la política, ¿no? Porque antes, en una elección, yo les quiero compartir, por eso yo tengo una mirada distinta de la política. Capaz que me va a ir mal, por eso estoy acá, hablando otra cosa, hablando de esto. Porque ustedes tienen que ver lo que se teje antes, ¿no? Obvio. Lo que, che, mirá que fulano, mirá que voy a ser suplente de Susi, ¿eh? Ah, ¿en serio? Sí, me dijeron que la ¿Se llevo pasó coche. al Partido Nacional? No, bueno, bueno, pero todo así, en serio sí, pero la llevas en coche. Esos son charlas entre amigas. Pero ¿qué pasa? Esta charla, a ver, quedaría feo diciendo si entre amigos no puteamos 2x3, gol, Lima, no sé cuánto. Porque pasan en todos los grupos. En todos los grupos De de ahí a hay decir amigos. un palo en el- Esto fue una delación, que es cosa distinta, no fue una filtración. No fue una filtración. Ay, esto sí, fue- alguien le entregó. Filtraciones Sí, cuando claro. son 25.000 en Claro. un grupo y Y alguien lo 60. fugó. No. Ah. Esto fue. Es profeso. Entregado. Claro, esto fue una delación. Lo delataron. La delataron y se lo entregó. ¿Pero por qué se lo entregó? Porque hay una venganza. ¿Por qué? Porque todos sabemos, en el momento que la designan secretaria de Derechos Humanos a Colette, ¿tá? Que, perdón, una aclaración pequeña. Hay derechos humanos y derechos Y secretaría, para sí, la sí. diversidad, y hay una Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente. Ah. Son dos distintas. Son dos Perfecto. distintas. Bueno. Esta depende de Presidencia de la Esta República. depende del presidente de la República, en el cual ella, en su cargo, investiga en su cargo, se llevó a sus personas de confianza. Una de las personas de confianza que se llevó de secretaria personal era esta integrante de la lista 52, Agrupación País, María Elisa Arián Alves. Pues la conozco, ¿sí quién es?
fue exdirectora del Mercado Agrícola de Montevideo. Ajá. Bueno, perfecto. Ahí hubo una controversia, pim pum pam, no se pusieron de acuerdo, Colette le perdió la confianza y la saca. Eso fue público, fue hace un tiempo. Y la saca Esa como, parte de este audio. como pasa en toda la administración pública. ¿O no renunció hace poco una autoridad de la JUTEP y del Ministerio de Salud Pública? ¿Y usted leyó El País por qué renunció? No. Y según ella, la de Salud Pública, ¿no? Dice que renunció porque tenía diferencia con Lustenberg. No lo digo yo. Ah, sí. Lo dice el diario El País. Sí. Y pasan siempre. Ahora, ¿qué pasó? Como la que se fue, no quedó contenta, empezó a filtrar. Capaz que no lo filtró ella, pero son conversaciones. Pero Pero si la como decía conversación era D'Angelo, de dos y no fue Como uno. decía D'Angelo, veamos. usted no desconfiaría. Y fue antes de la elección. Y yo le quiero comentar a muchos, para redondear, que Chicho está nervioso, es que No, cuando que tenga pasó, Tomás conectado. cuando empezó el fenómeno de Sendic, ¿sabe las cosas que me decían a mí de Sendic? Las cosas que me decían. Y no Cosas- salió de su teléfono. No, está acá. Alberto Silva, ¿cómo anda? Bien, qué tema delicado este. Cuántos matices que hay, ¿eh? Porque una cosa es entre el teléfono un mote a alguien y otra cosa es alguien hablando de una fiscal o amenazando a otra fiscal o alguien hablando mal de una denunciante, como pasó con Miquelini Volado. En fin, son cosas, pero bueno. Eso fue tremendo. Por eso, yo quería plantear otro tema que, mira, indirectamente tiene que ver con nuestra compañera que lo planteó asombrada. Se acaba de enterar de un loco en la pirámide de la Luna tirando unos balazos a todos los turistas que estaban allí. En México. En México, pirámide que he tenido el gusto de trepar varias veces con. Bueno, ahora no se puede trepar más, pero como se podía trepar con la banda viajera Mariando. Porque quería traerlo aquí a Uruguay con esto que ha pasado con los liceos, también en la UTU, estas amenazas, estas cosas que se contagian, los liceos cerrados. Por fin pareciera que se puso un poco de tino, no se van a cerrar más cuando a alguien se le ocurra escribir algo, decir algo. Lo mismo debiera pasar con la bomba. Cuando alguien se va a poner una bomba, es una pavada, no tiene ningún fundamento, es como algo que viene de otro momento y quedó como una cosa de modé. Pero en Uruguay tenemos siempre la suerte de que vemos lo que pasa lejos y acá llega retrasado. Nos guste o no, pasa siempre así. Nos pasó con la pasta base. Se veía venir eso, era indudable que iba a venir eso. No pasó con el picudo rojo, acá nomás. Ya pasó en otros países. Ya supieron qué hacer y se defendieron. Hay un tema para que pasen estas cosas. Pasó ahora ayer con un muchacho que entró con un revólver. Era de aire comprimido, pero era un revólver porque le hacían bullying. En Estados Unidos, que empezó esta ridiculez, entre otras cosas por las armas que tienen, a matar gente, entrar a los liceos, en las escuelas, ellos que se creen los paladines de todo, lo contagiaron a otros lugares. Y acá, lamentablemente, todavía no pasó, pero atención, pasó ya en Brasil, pasó en Argentina y más de una vez, y aquí está pendiente, yo me acuerdo hace como 15 años, una ley para reglamentar el tema de las armas. Es un disparate la cantidad de gente que está armada en este país y que sale armada a la calle. Está bien que quien quiera tener un arma la pueda tener, pero tiene que ser legal. No puede comprar un arma en una feria. Y no puede salir con un arma a la calle si no tiene porte de arma. Y no hay un control estricto en torno a ese tema. Creo que es hora que con el tema armas hay que legislar, hay que intentar bajar la cantidad de armas que hay en las casas. Porque esto que pasó en Brasil, reitero, pasó en Argentina. Esto que empezó en Estados Unidos y que, bueno, esta semana de vuelta a atacar un lugar. No estamos exentos de que eso pase acá. Y casi siempre es lo mismo. Es un arma que sacó de un padre, de un abuelo, que estaba en la casa, armas que hay que no tienen que estar y que no tienen un control. Me parece que estamos en ese tema distraídos. Muy bien, vamos a dar las vías de comunicación rapidito que Dale. tengo a Tomás Sí. conectado. En Facebook somos Buscadores TV, también en X, el canal de YouTube es Buscadores TV y en Instagram somos buscadores.tv. Y tenemos un WhatsApp por el cual ustedes se pueden comunicar con nosotros. 092 1160 00 mientras vemos el viento allí sobre esa zona de Montevideo y también el 2010 con la palabra busca. Muy bien, vamos a la cotización de la moneda. Actualizamos la cotización de las principales monedas con Cambio Misiones. En la esquina más importante de la Ciudad Vieja, 25 de mayo y Misiones. Allá está nuestro amigo Tato y te hace el mejor cambio. Consulta al 2917-2917.
Atención porque tengo para presentarte Gimo, mirá todos los productos que tiene. Silicona, por ejemplo, hoy te voy a hablar de la silicona en aerosol o silicona gel. Lustra, protege y da brillo. Tableros, plásticos, gomas, cuero, madera, todo lo deja impecable. Silicona en aerosol o silicona gel. Es la línea automotriz de Gimo completa para el cuidado y mantenimiento del auto y el uso en el taller y en el hogar. Gimo es calidad comprobada. Nos presenta el estado del tiempo en Montevideo. 16 grados la actual temperatura, 84% el índice de la humedad, 15 kilómetros la visibilidad. Mañana vamos a tener 13 de mínima, 21 de máxima, con el cielo claro y algo nuboso. En la higiene del hogar. Este abril, en Droguería Paysandú, tenemos promociones pensadas para vos. Aprovecha un 20% de descuento en una selección de productos para el hogar, cuidado personal y el día a día. Tenés desde pote de deshumidificador con fragancia, set de tinte para el cabello, naftalina, latas aromáticas, bolsas para ropa al vacío, rollo de papel para hornear, pincha para skincare y bomba dispensadora para bidón. Esta promoción va a ser válida durante todo el mes de abril o hasta agotar stock. Droguería Paysandú. drogueriapaysandú.com.uy. Te escuchamos fuerte y claro, Tomás Friedman. ¿Qué tal? Buenas tardes, Checho, estimados amigos. Buenas tardes. ¿Cómo están los amigos de Buscadores? Bueno, qué tema que estaban hablando ustedes, lo que decía Alberto, ¿no? Cómo estas cosas es como una epidemia mundial y va llegando a todos los países. Las redes sociales tienen mucho que ver porque los niños y los jóvenes entran en las redes sociales y este tema de que los niños agarran armas que hay en las casas, las ponen dentro de la mochila con la que van a la escuela o al liceo e ingresan al centro de estudios y a veces han cometido situaciones gravísimas, hiriendo incluso y matando compañeros. Es un tema que, como decía Alberto, en Argentina está generando una gran preocupación. El gobierno ha tenido que tomar una serie de medidas y en algunas escuelas se está tomando la decisión de revisar las mochilas de los chicos cuando entran a la escuela. En otras escuelas en Chile, por ejemplo, que ha tenido varios episodios graves de este tema, se prohibió, fíjense ustedes, momentáneamente, que los chicos vayan con mochila a la escuela, que lleven los útiles imprescindibles en la mano. Esto pasó en Perú también, en Bolivia, en Venezuela, o sea, en la mayoría de los países de América Latina estamos con el problema de la violencia en las escuelas, violencia que tiene que ver además ahora, y esto ha ocurrido también en Uruguay, de padres con maestros, de padres con directores. Estamos en un momento de la sociedad que realmente uno dice, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser que, si uno piensa y va para atrás algunos años, decir que niños vayan con armas a la escuela o estudiantes de liceo vayan con armas a la escuela? Uno diría, no, esto es ciencia ficción, es una película de terror que se está mostrando, no. Y es una realidad. Y me preocupa, como dice Alberto, que las cosas llegan a Uruguay y no estamos preparados, no tenemos la suficiente cantidad de estrategias y no tenemos aporte cómo reaccionar. Hay padres y hay liceos y hay escuelas que están muy preocupadas por este tema de la violencia. Hay además violencia entre los alumnos, es otro de los temas. O sea, hay una situación generalizada de comportamiento humano que está afectando a todo el mundo. Ni hablemos de Estados Unidos, donde allí, por el tema de las armas, que es un tema que en Uruguay hace mucho tiempo hablamos y no hacemos, es terrible porque allí hay matanzas en universidades, matanzas en las calles, matanzas en supermercados. Esto cada tanto en Estados Unidos tiene esos episodios y ahora Estados Unidos asume la realidad de que tiene que adoptar medidas claras contra lo que es el control y el manejo de las armas. Veremos, pero es un tema realmente para preocuparse. Sabes que, perdóname, una interrupción brevemente, Tomás, es una opinión muy personal. Algunos la tildarán de censura, pero así como muchas veces cuando hay incidentes en los partidos de fútbol y no se enfocan para que no se genere en todo el estadio, a mí me da la sensación que llegó el momento de no darle difusión. Si hay un atentado como ese que ocurrió en México, no darle publicidad, no darle visibilidad, ni lo que está pasando en Argentina, ni nada, porque el efecto contagio es lo que después va pasando a otros países. Ojo, es opinable, yo sé que puede ser de alguna manera algo que la gente me lo rebate y dice, no, pero ahí está censurando la información. No sé, es una idea que tiro.
para algo que evidentemente es un flagelo, ¿no? Con el fútbol se demostró que filmar a los barra brava, lejos de estigmatizarlos, los prestigiaba en la hinchada y en el barrio. Ahí resolvieron no filmarlos más, no darles más aire. O sea que tu comentario tiene mucho asidero. No, lo que decía Bambino, totalmente de acuerdo. No hay que confundir censura con protección de la vida humana. Aquí estamos hablando que hay determinados episodios, determinadas cosas que pasan hoy en la sociedad, que hoy, como están las redes sociales, lo que pasa es que antes no existían. Claro. Hoy los niños tienen acceso al celular, tienen acceso a la computadora, ven todas las cosas. Quiere decir, como tú decías, a veces hay noticias que es mejor no dar la imagen, es mejor no difundirlas en aras de eso. Eso no tiene nada que ver con censura, seguro. Muchos dirán, no, estos quieren censurar que no se dé la información. No, queremos proteger a esos niños y a esos jóvenes porque va todo por ahí. El tema de la droga es igual, el tema del consumo del alcohol es igual, el tema de la violencia es igual. Ni les digo a ustedes lo que son, que eso tampoco hay control porque es muy difícil y los padres han perdido el control. Miren lo que voy a decir, han perdido el control sobre sus hijos en el manejo de las redes sociales. Los juegos en los que juegan los niños hoy, no los jóvenes, son todos juegos violentos, juegos de matar gente, juegos de tirar bombas, juegos de atacar, fíjense ustedes, y no hay control, porque vieron que está esta situación que se está dando, que no es bueno, pero ocurre así, y ocurre no con niños, ocurre con niños y con, digamos, niños de 1, 2, 3, 4 años que uno los ve que van en el cochecito con los padres con la tableta mirando, o sea que es una forma de los padres, le doy la tableta y no me molesta el niño. Cuidado con ese tipo de cosas. Cuidado. Ay, lo vivo en casa eso, Tomás. Lo sé, escúchame, Checho, es muy difícil, es muy complicado, pero si no ponemos los límites, nosotros, los mayores, los padres, sé que es difícil, pero cuidado, porque perdemos el control y por allí pueden aparecer. Después ha habido toda esta situación de que los niños se interconectan con gente que no sabemos quién es, ni de dónde aparecen, o sea, todo este tema de las redes sociales, a las que ahora se agregó la inteligencia artificial, porque en cada cosa que uno hace ahora está la inteligencia artificial, a nadie le preguntaron. Hoy me decía un amigo, cuando abrís un mail, ya la inteligencia artificial sabe dónde te pone el mail. Si es propaganda te lo saca del lugar, si es propaganda que te interesa te lo pone primero, sin que vos te enteres. Decís, me mandó un mail Tomás, y yo te pregunto, ¿no lo recibiste? No, todavía no lo recibí. ¿Qué pasó? El mío no era importante, era importante el mail que te quería vender un colchón o un televisor. No. Así que cuidado con todas estas cosas que están pasando, porque todo esto va más rápido de lo que uno parece. Y todo este tema de las tabletas y los teléfonos en manos de los niños es una opinión, como todas estas son discutibles, es muy, pero muy peligroso. Coincido. Le termino simplemente diciendo que en la guerra allá en el Golfo no hay novedades, que hay negociaciones, que no hay negociaciones. Hoy la cadena Fox dijo que podría haber dentro de Irán una especie de golpe de Estado, de secuestro de autoridades. Dice la cadena Fox que el presidente de Irán no puede comunicarse con sus ministros porque la Guardia Revolucionaria de Irán asumió el control del país y el control de todas las actividades de Irán y también todo lo que tiene que ver con las negociaciones con los Estados Unidos. Sigue la persecución de la gente en Irán, hay 5.000 detenidos que protestan o que no se adhieren a lo que el régimen quiere, no tienen internet y no tienen celulares, se pierden millones de dólares por día de gente que trabajaba. Imagínense, todos los que trabajan con internet no tienen trabajo, pierden ingresos. 2 millones de personas perdieron el trabajo en Irán, 3 millones se tuvieron que ir de su casa, 5.000 murieron, 10.000 están heridas, o sea, una situación compleja y difícil. Ahora Donald Trump recién como siempre se comunica por su red social, Verdad Truth, ha celebrado en un mensaje que Irán, dice Trump, dio marcha atrás en la ejecución de 8 manifestantes. Muy buenas noticias. Acabo de ser informado de que las 8 mujeres manifestantes que iban a ser ejecutadas anoche en Irán ya no serán ejecutadas. 4 serán liberadas inmediatamente y 4 serán sentenciadas a un mes de prisión, ha expuesto el presidente, que ha asegurado apreciar mucho que Irán y sus líderes hayan respetado su petición de que no haya más ejecuciones ni ahorcamientos en Irán. Así están las cosas por allá
en el Golfo, donde el estrecho de Hormuz sigue cerrado, donde el dólar está depreciándose frente al euro, pierde valor, y donde el petróleo vale alrededor de los $100, esperando qué es lo que pasa. ¿Habrá negociaciones o no habrá negociaciones? Trump quiere parar la guerra. Trump quiere irse de esta guerra porque le está haciendo un mal interno terrible. Entró y no sabe cómo salir. Y ahora el propio Trump ha dicho, extiendo el cese del fuego que terminaba hoy porque dentro de Irán hay una interna feroz y no sé con quién hablar. Fíjense ustedes, no tiene interlocutores, dice. Parecería que ahora podría haber que alguien en representación de Irán vaya el viernes a Pakistán a hablar con el vicepresidente de Estados Unidos a ver si esta situación tan grave. Es la crisis energética más grave de la historia porque esto no termina. Si termina la guerra, la crisis no termina. Hay temas que tienen que ver con el gas, con el petróleo, se destruyeron depósitos de petróleo, se destruyeron pozos de petróleo. Los países del Golfo, los países estos ricos, Emiratos, Bahrein, Jordania, Egipto, están desesperados porque esta guerra les ha provocado daños, no pueden vender petróleo y en algunos casos no pueden explotar petróleo porque Irán los bombardeó. Fíjense ustedes lo que ha hecho este régimen de los ayatolas que ha otra vez influido en el Golfo, en el petróleo y en todo el mundo. Tomás, te mando un abrazo, nos reencontramos en cualquier momento. Mañana estamos allí en los estudios de BTV con los amigos de Buscadores. BTV Canal 5, abrazo grande. Sí, señor, un abrazo. Dentro de poco decía, sí, vamos a escuchar de que Irán es un pueblo amigo de Estados Unidos. Es lo que falta, es lo que falta. Bien, los amigos de Don Osvaldo presentan la siguiente entrevista. Vino Picardo. Cada botella cuenta una historia. Brindá con nosotros y create momentos inolvidables. Picardo, familia de vinos, donde la tradición se encuentra con la pasión. Y además, poné la etiqueta que quieras a un vino Picardo para regalos empresariales. Llama al 099-579152 y hacé tu pedido. Y como les decía, ustedes escucharon mal, dije Vinos Picardo, presentan la siguiente entrevista. Vamos a charlar con Isidoro Jodara, que es economista, graduado en la Universidad de la República, formado también con seminarios en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, que ha dedicado toda su vida profesional al comercio internacional y acaba de lanzar Algún tiempo pasado fue mejor, el futuro puede serlo. Lecciones del comercio exterior de Uruguay. Por ahí tenemos la tapa del libro. Y quiero preguntarle a Isidoro, bueno, darle las bienvenidas. Muchas gracias. Y le quiero preguntar, ¿qué ligazón? Ahí vemos la tapa del libro. ¿Qué ligazón tiene este título, el futuro que usted se imagina de Uruguay, con la noche de la nostalgia? Bueno, un vínculo bastante directo viene por el hecho de que nosotros tenemos una especie de mochila que no nos deja avanzar mucho porque quedamos un poco encandilados con una edad de oro que tuvimos en el pasado. Aquello de las vacas gordas, como el Uruguay no hay, la Suiza de América. Mucho más profundo que Maracaná. eso, muchísimo. Maracaná. Muchísimo más profundo que eso. Uruguay, la primera vez que aparece en un mapa, algo escrito sobre Uruguay dice, sobre lo que hoy es Uruguay, no era Uruguay, dice, tierras de ningún provecho. En otras palabras, los conquistadores venían a buscar metales preciosos. Ajá. Se metieron en el Río de la Plata porque el nombre les hizo pensar que iban a llegar y se dieron cuenta que en nuestra comarca, todavía no se puede llamar Uruguay, metales preciosos no había. Después de eso, cada una de las etapas de nuestra vida, como economía, como sociedad, como cultura, se fueron moldeando con el comercio exterior. Después de eso, uno se acuerda de secundaria, que venía la vaquería de Buenos Aires, después la edad del cuero, después la edad del saladero,
después la edad del frigorífico, y después de muchos avatares, hoy estamos más o menos en la edad de la economía del conocimiento. Claro, porque muchas industrias, hoy hay muchas industrias sin chimenea, como se las conoce, ¿no? Exacto. Las de chimenea fueron cerrando y el Anglo de Fray Ventos es parte de esa noche de la nostalgia, ¿no? Correcto. Es bueno que me mencione la noche de la nostalgia. Nosotros... Le voy a decir al televidente que hizo una trampita porque en el envío de prensa dice, y ya le levanto el centro, Uruguay celebra desde hace décadas la noche de la nostalgia, reflejo de una idea persistente, que todo tiempo pasado fue mejor. Este libro plantea una advertencia incómoda. Esa forma de pensar puede estar frenando el futuro del país. Y si quiere lo llevo directamente a eso. ¿Por qué cree que esta forma nostálgica, que es parte de nuestra idiosincrasia, puede condicionar el futuro del país? Primero, porque nosotros no solo creemos que la edad de oro está en el pasado. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Y 20 años sino no que es nada. también creemos que nunca más vamos a poder brillar con el mismo esplendor. 25 abriles que no volverán. O si tengo que usar otro tango, el tiempo viejo que añoro y que nunca volverán. Mentiras, que todo tiempo pasado fue mejor. La casita de mis viejos, cada cosa es un recuerdo. Pero hay miles de ejemplos. Hay miles de ejemplos. Pienso otro. Carnavales eran los de antes. Como si que ahora, antes era todo bueno y ahora, y no es así. Bueno, ciertamente Uruguay tuvo una edad de oro, que no es necesariamente la que todos nosotros tenemos en la mente, pero arrancó formando parte de un club muy exclusivo, que un economista nórdico llamó países de establecimiento tardío. Mira qué club. Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Uruguay. Pudo ser una parte de Brasil, no lo fue. Pudo ser una parte de América de África del Sur, perdón, no lo fue. Pero estos otros que le menciono tenían en común, allá por 1870, cuando la primera ola de globalización, que eran todos muy ricos en recursos naturales, praderas o minerales o lo que en cada país corresponda, y tenían muy poca gente. Se convirtieron entonces, esa media docena de países, en magnetos que atraían la inmigración de prácticamente, de toda Europa y mucho más. Y Uruguay disfrutó de esas condiciones por un buen tiempo. Me animaría a decir hasta comienzos de la década del 50. Y ahí tenemos una bisagra. Pero, ¿qué cosas puedo decirle de por qué era de oro? En realidad yo no les pregunté cuánto tiempo tengo. Y primero tendríamos que fijar la regla del juego. No, les quedan unos 15, 20 minutos. Muy bien. Cuénteme, primero, a ver, porque ninguno de los que estamos acá somos expertos en comercio exterior, ¿no? Y usted sí, y el libro va por ahí. Entonces, podríamos partir desde un diagnóstico. ¿Cómo está hoy Uruguay, el comercio exterior uruguayo? Bueno, en realidad el libro está pensado más bien para determinar con alguna precisión por qué tuvimos edad de oro y cuándo, por qué pegamos el resbalón o el declive y cuándo, y si fue cosa nuestra lo que tendríamos que arreglar, y tercero, para dónde está yendo el mundo, que no terminó de ir. Nosotros los de entonces ya no somos aquellos, pero el mundo, el de entonces, tampoco es aquel. En consecuencia, esa última pregunta viene a agarrarme en el medio de la reflexión respecto de qué tenemos que hacer
si queremos retornar a etapas más felices y en qué direcciones movernos. Cuando yo hablé del resbalón dije el declive. La tesis de doctorado de Gabriel Odone, el que ahora es ministro de Economía, se llama El declive y describe con mucha precisión todo lo que le pasó en lo económico, sobre todo a Uruguay, en esa década que yo llamo bisagra. Y de hecho, Odone, ya que lo cita, su último libro del año pasado, antes de asumir como ministro, se llamó El despegue. Exactamente. O sea, hubo un declive, pero ahora hay planes para un despegue. Despegue que no terminamos de ver, ¿no? Bueno, usted me dirá, pero capaz que usted ve cosas que nosotros no. No, al revés, es cada vez más difícil predecir. Pero bueno, en el libro usted habla del paseo y del futuro. Acá claro, no referencia al presente. ¿Cómo lo ve? Va de la mano lo que dice el Checho. Es que el presente es consecuencia de... Es efímero. Y además, en realidad solo tiene sentido si uno sabe para dónde va. Si no, es fácil llegar a cualquier puerto, vamos a llegar. El tema es saber si queríamos llegar a ese puerto o si queremos flotar tranquilos o andar a los zarandeos en el barco sin hundirnos. Es el lema del escudo de París. Fluctuat nec mergitur. Quiere decir a los bandazos pero sin hundirse. Más o menos. Lo traduje un poco. Está bien. Literalmente. Pero explíqueme hacia dónde vamos. Ya que, como usted mismo lo advirtió, el tiempo en televisión es tirano. Seguramente nunca escuchó esa frase. Bueno. Pero ¿qué podemos esperar? Muy bien. Habiendo examinado cuándo y cómo y por qué el pasado fuimos, y por qué se pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó. Hay una serie de puntos que están en el último capítulo del libro, justamente, y en el cual hay un poco de buena noticia, en el sentido de que no es el mundo que nos está condicionando demasiado para limitarnos, pero es mucho peor, porque en realidad quienes nos estamos limitando somos nosotros mentalmente. Si me puedo enojar frente a las cámaras, la primera es esa noción de paisito. No en el sentido afectuoso. Por ejemplo, Wilson Ferreira Lunate lo usaba de esa manera. Pero cada vez más es en realidad una coartada para no ponerse a pensar que nosotros podemos ir a más, que nosotros podemos volver a tener un brillo, que nosotros podemos arriesgar, que podemos hacer cosas que valgan la pena como antes hicimos cosas que valgan la pena. Ahí coincide con el canciller de la República, que hoy lo escucharon en una entrevista en Desayunos Informales, decía Lubetkin que cuando él sale al exterior, los propios pares y hasta presidentes le dicen: córtenla con lo del paisito, son un gran país. En el sentido de... No lo sabía, pero lo dijo esta mañana, del republicanismo, del prestigio internacional que tiene Uruguay, su seguridad jurídica y determinados bienes intangibles, ¿no? Bueno, por las dudas, que queden dudas, que aún siendo chiquito puede tener, o pudo tener, y puede, proyección. Martín Fierro lo dice bien: hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo. Fíjese. Hasta el hombre más pelado. ¿No lo dice eso? No, lo decía Clarín, el locutor. Bueno, pero lo dice Martín Fierro. Claro. Vamos a no robarle la idea. Bueno, fíjese. Durante décadas en el mundo, los ginecólogos que tenían que medir la presión intrauterina
usaban algo que se llamaba Unidades Montevideo. Ah, mire usted. Es un método que inventaron Hermógenes Álvarez y Caldeiro García. No es mi especialidad, por supuesto, pero quiero decirles, en todo el mundo, eso era conocido. Usted dijo Fraiventos. Sí. Se llamaba la cocina del mundo. Claro. Por el corned beef. Y después, primero era el corned beef y como 50 conservas más. Y era el extracto de carne, básicamente el corned beef. Originalmente era el extracto de carne que hasta Julio Verne lo puso en la exposición, en la expedición a la luna. Pero era la cocina del mundo. Era la más grande fábrica de conservas del mundo. Fíjese qué tipo de proyección, qué tipo de proyección tenía, que en la Primera Guerra Mundial se estrenan los tanques, muy poquitos, era el comienzo. Y había unos tanques ingleses. Y los tanques ingleses tenían sus escuadrones, cada uno identificado con una letra, y la tripulación tenía el derecho a elegir el nombre que le ponía que empezara con esa letra. Un primer tanque inglés, su tripulación está fuera del tanque y come carne que está protegida por una lata, y después es consciente que es carne que va a estar protegida por otra lata. Ese tanque se llamó Fraiventos. No estoy hablando del Uruguay chiquito, más chiquito, de Fraiventos a los campos de Francia. Ese quedó destrozado en una acción bélica. Otra tripulación británica, independientemente, más tarde vuelve a tener la misma inspiración y le llama Fraiventos. Los alemanes lo capturan y se lo llevan a Berlín para mostrar. Ahí lo estamos viendo, mire. Ahí lo estamos viendo. Kaiser. Fraiventos Brand. Arriba está el tanque. La maqueta a uno hecha está en el Museo del Ejército Nacional de ese tanque inglés. Ve que está la F. Sí. Sí, está la F. Sí, está. Y abajo está lo que fue el ícono, un ícono de Fraiventos, que es la latita de corned beef. Sí, tal cual. Bueno, esto fue un escarceo, digamos, bélico, en el que no intervino directamente. Dicen que un comando nazi había venido a destruir el frigorífico Anglo porque había detectado que la existencia de esa fuente de habituallamiento le mejoraba muchísimo la moral a los ejércitos aliados, digamos, Inglaterra, Estados Unidos, Unión Soviética, en fin, los que había en ese momento. Ese comando no, dicen unos documentos que han sido desclasificados, no tuvo éxito, fue neutralizado por los rusos. Y no aclara más si yo hablé con la fuente, y uno se queda con la duda si había o no agentes soviéticos, o si fueron los rusos de San Javier, que queda muy cerca, bastante cerca. En cualquier caso, fíjese qué proyección de Fraiventos al mundo. Perdón, pero en realidad también fue del mundo a Fraiventos. En Ámsterdam se juntaron unos cuantos capitalistas para hacer el extracto de carne Liebig's que usted mencionó hace un minuto. Y después se transformó en frigorífico. En frigorífico, y después se llamó Anglo. Para la construcción y operación de ese frigorífico trabajó gente de 50 nacionalidades. Y quiero hacerles acordar que hace 100 años
encontrar 50 nacionalidades no era tan fácil, porque había imperios que tenían colonias, unas cuantas colonias, ¿no? 50 nacionalidades distintas. Así que capitales de varios lugares de Europa, trabajadores prácticamente todos de varios lugares de Europa. Alguien me contaba que si el apellido era medio de Europa oriental o del norte, los mandaban a las cámaras de frío porque sabía que eran los que más podrían aguantar, digamos, la baja temperatura. Bueno, pero es solo un ejemplo. Vamos a ver. Sigo un minutito más indirectamente con Frei Bento. Los montevideanos que juegan al golf están legítimamente orgullosos, porque el que diseñó la cancha de golf de Montevideo era el Pelé de los diseñadores de cancha de golf, el mejor indiscutido del mundo. Tenía links diseñados en 5 continentes. Y vino, se llamaba Alistair Mackenzie, hizo el club de golf que conocemos. Pero alguien le ganó de mano. 2 años antes, ese mismo Pelé de los links diseñó el club de golf de Frei Bentos. Para que vean que no es de ida y de vuelta. Ahí lo tenemos, mire, Alistair Mackenzie. Alistair Mackenzie. Pero y ustedes tienen todo, entonces. Somos buscadores de la vida. Bueno, yo soy buscador como ustedes. Encontré esto que encontré. Pero, ¿qué le puedo decir? El Pelé de los paisajistas se llamaba Thais en esa época. Un franco argentino, pero que hizo unas cuantas cosas en Uruguay. Entre ellas diseñó todo el barrio Carrasco, con esas calles en curvas, etc. Todo eso lo hizo él. O sea que importábamos de lo mejor que había, si estaríamos en buena posición, pero a su vez recibíamos reconocimiento. Thais va a un congreso de botánica en París en el 18 y dice, después de escuchar lo que paisajistas de todo el mundo presentaron como sus más lindos proyectos, dice, todo esto es excepcional, pero no hay nada que sea igual a la tarea que está desarrollando Antonio Lucic en Punta Ballena. Ah, mira usted. Chiquitos. Sí, chiquitos. Isidoro, diga. Tengo que ir cerrando, pero por favor. Me quedé solo con el paisito. Hay mucho más que me imagino. Sí, claro. Y para eso la gente tiene que comprar el libro. Y quiero ir a eso. ¿Por qué alguien, un neófito que está mirando del otro lado y no sabe nada de comercio exterior, pero sí le interesa la uruguayés, la identidad, lo nuestro, debería, y estas historias, ¿por qué debería leer este libro? Primero porque espero que no se vaya a aburrir demasiado. Segundo porque hay algo en nuestro comercio exterior que nos modeló esas cosas que nosotros creemos que son nuestra identidad. Claro. Usted dijo identidad. Nuestra idiosincrasia. Tienen un componente importado enorme. Y voy a hablar del fútbol. Donde, por lo menos en mi época, había arriba los forward, los centro-half, los back y los wing. Y bueno, sigue habiendo óvoli, orsay, pero está. El carnaval, ¿usted menciona el carnaval? Carnaval del Uruguay, el más largo del mundo, todo lo que usted quiera. Un contingente importante de nuestro carnaval, que no es igual ni al de Brasil ni a los candombes de Alberto Castillo. Es distinto. Es distinto. Un contingente surge de ese comercio infame de personas que hubo cuando había esclavitud. Y que hoy se expresa, yo qué sé, en los lubolos, en las llamadas. Los que conocen de carnaval saben perfectamente de lo que estoy diciendo. Claro que dirán, bueno, pero las hamburguesas esas sí no son importantes.
Sí, señor. La primera murga llegó en 1909 a Uruguay desde Cádiz. En Cádiz sí estaban las murgas. Ah, bueno. Yo creí que era nueva. Bueno, pero el resto del carnaval. Bueno, mire, el que llevó por el resto del mundo la fama del carnaval del Uruguay fue Javier Cugat y fueron los Lecona Cuban Boys. Así que africano, español o cubano, fíjese cuántos componentes importados tiene algo que sin embargo nosotros creemos que es identidad nuestra. Claro. Usted habló de ideales republicanos, también. Tengo 3 minutos más. No. Entonces, discúlpeme, pero redondee la idea. Muy bien. En esta comarca, todavía no era país, había un republicano cuya idea era, si la tengo que resumir, la resumía él: independencia, república, federación. Era en este pedacito. Del lado de frente del Río de la Plata había una élite porteña que mandaba misiones a cortes europeas a ver si encontraban un príncipe que los gobernara. Y del otro lado había un imperio con corte, con emperador y con todo, y que siguió hasta nominalmente hasta 1889, pero esa república que vino después tenía ínfulas imperiales un poquito. ¿De dónde salió que en esta pequeña comarca no pensaran, el pensamiento político no fuera parecido al de cruzar este río ni el de cruzar esta otra frontera? Bueno, Artigas conocía la Constitución de Virginia, de Massachusetts, la de Estados Unidos, la Constitución de Estados los papeles federales, la obra de Thomas Paine, que justificaba la independencia de las colonias americanas del rey británico. Y de ahí sacó sus ideas de independencia y federación. Muy bien. Bueno, bien, les recomendamos desde acá el último libro de Isidoro Jodara. Algún tiempo pasado fue mejor, el futuro puede serlo. Lecciones del comercio exterior de Uruguay, de Editorial Da Vinci. ¿Se consigue en todas las librerías, me imagino? Sí, en varias, seguramente sí. En unas cuantas. Isidoro, gracias por esta charla en Buscadores. Por favor. Placer. Cerramos con Lubrax, los amigos de Lubrax. La misión de Lubrax es ofrecer tecnología y alto rendimiento a conductores e industrias de todo el país, impulsando la evolución del sector. Prepárate para una experiencia Lubrax aún más innovadora, conectada con el futuro. Es tiempo de Lubrax y todos los productos los encontrás en los principales distribuidores y puntos de venta de todo el país y en las más de 100 estaciones Acción desplegadas a nivel nacional. Lo desenvuelvo con delicadeza, más que un alfajor es una obra maestra. Elijo el momento para disfrutar lo mejor. Juana la loca es mi alfajor. Juana la loca, elegí tu momento. En realidad es una actualización que básicamente lo que habla es de acompañar el ritmo de la sociedad. Los arreglos familiares son distintos, las personas no se casan tanto, y también lo que pasó fue que a partir del matrimonio igualitario, cuando se ponen en igualdad de condiciones a los varones y a las mujeres, había que cambiar algunas reglas del juego a la hora de, por ejemplo, establecer el orden de los apellidos. Algo que era un derecho que las personas podían hacer, es decir, las parejas podían elegir poner el apellido materno a partir del matrimonio igualitario antes. ¿Qué pasaba en la práctica? Era muy complejo. Las madres tenían que llevar hasta testigos. Y por tanto, parte de lo que venimos a solucionar es en parte de esta situación. Luego, ¿qué pasaba? Las familias homosexuales, si no estaban casadas,
como el código en realidad lo que reconoce es que la afiliación extramatrimonial es únicamente biológica, y acá uno se encuentra, en este caso particularmente, diferentes situaciones como adopción, método ropa, que hay carga biológica, pero a veces no de las dos madres, ¿no? Entonces, bueno, es una situación que nos pone frente a una diversidad muy grande, que además nos parecía muy injusto, porque dentro de todo lo que es el periplo, ¿no?, de pasar por tratamientos de fertilización asistida, de pensar y querer formar una familia, adoptar tiene costos altos para estas madres, y también la decisión de casarse es una decisión íntima, personal, que no debería estar obligada para hacer otro trámite en el Estado, como es inscribir y reconocer a un hijo. Y en eso el sistema político se puso de acuerdo y reconoció que teníamos que avanzar, y realmente fue por unanimidad en la comisión y en la Cámara. Y entonces Muy bien, y ahora te voy a hablar de Don Osvaldo, auténtico, popular y uruguayo. Así es Don Osvaldo, hecho con ingredientes naturales. Es una marca que acompaña cada momento entre amigos. Vermut, grapamiel, licores, amarga y más. Don Osvaldo, un trago, 1000 historias. Encontrarlo en Macromercado y en el comercio de tu barrio. Distribuye Viburi Mendoza y a través del teléfono 2204-1897. ¿Tenés Carrica a mano, Bambi? Sí, señor, te cuento. BYD ya está en Carrica Automóviles. Pasa por la nueva casa de Avenida Millán 4537 y conoce la revolución eléctrica que está cambiando el mundo. Autos inteligentes, eficientes y con la garantía de confianza de siempre. Carrica Automóviles. Seguí la corriente con Carrica. Muy bien, vamos a charlar en Buscadores con Rosana Delgado, a quien le ha tocado vivir una situación, bueno, no la quiero adjetivar yo, pero me imagino que pudo haber sido traumática. Tú me dirás, con toda la ilusión, el INAU tras todo un proceso de estudio, te da una niña para criar de forma que tú seas en adopción, que tú, tras un proceso de adopción largo, como lo es el proceso de adopción en Uruguay, entienden que tú eras la persona indicada, y tras 8 meses te retiran por un mandato del Poder Judicial, te retiran la custodia de la beba, de Itzae, para que vaya a manos de su tío biológico. Y por lo que tengo entendido, tras estudiar el caso y leer unas cuantas notas al respecto, advierto que hay unas cuantas irregularidades del INAU en el proceso. ¿Es así? Sí, hola, buenas tardes primero. Buenas tardes. Agradecerles por el espacio. No son temas que se hablan muy asiduamente, lamentablemente deberían de ser un poco más tratados. Es que el tuyo es ilustrativo de muchos otros, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Bueno, primero contarles un poquito de que el hecho de yo salir en público, la decisión la tomé porque, bueno, estas cosas no pueden callarse. Yo entiendo que no pueden callarse. Más allá de que, bueno, se pueda plantear de que por qué en este momento estoy hablando, o pueden haber otras miradas, ¿no? ¿Alguien te lo cuestionó? Siempre la gente cuestiona. Sí. No, pero ¿es la gente o alguna institución, dice? Claro. No. Digo, algunas personas no que no vale la pena, no creo que sea necesario. Simplemente lo quiero aclarar porque, de hecho, si ustedes ven para atrás, esto sucede en diciembre y se empiezan a trabajar grupos como hay hoy en día en derechos humanos, gracias también a una denuncia que yo realicé allí, y también por salir a hablar han empezado a trabajar este tema. Sí. Entonces yo empezaron digo, a poner atención. Por supuesto. Entonces yo no estoy para nada arrepentida de la decisión que tomé, más allá de que personas puedan cuestionarlo, porque puedan decir que uno ensucia lo que es la adopción, y es todo lo contrario. Por lo visto, si uno ve el caso, estuvo sucio durante el proceso, ¿no? De hecho, ahora una novedad es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos le pide al INAU que revise la decisión. Ya fue instituido quien estaba a cargo de las adopciones. Sí, hay muchas cosas ahí. No, está bien, pero hablo de la decisión en sí.
Sí, sí, Derechos Humanos ya lo pidió ya hace varios meses. Ya pasó el tiempo de respuesta desde el INAU a esa resolución que sacó Derechos Humanos, haciendo varios puntos. Uno de ellos, el más fuerte diríamos, es el hacer una revisión del caso, ¿no? Y bueno, claramente entiendo yo que en este momento en el que nos encontramos, habiéndose destituido, removido al director de adopciones, que fue una parte del proceso. No, fue un fusible. Sí, no fue la totalidad, hay otros actores involucrados, no solo desde el INAU, también, no solo de esa institución, sino también desde el Poder Judicial. Porque obviamente cuando se le da en adopción a una mamá o a una familia, en mi caso a mí, lo resuelve el Poder Judicial. Hay una resolución legítima de buscar a una familia del RUBA. Y me imagino, Rosana, que tras esa decisión y tu contacto con el bebé, empieza todo lo humano, ¿no? Es decir, tú te encariñás con la criatura se encariña contigo, te llama mamá, se familiariza con tus aromas, con las texturas de tu piel, y lo mismo con tus seres cercanos y allegados. Se genera una familia en los hechos. ¿Qué tiempo tenía la niña? Y después quitarla de ese seno de la familia para que vaya a un tío biológico del cual se ignoraba su existencia. Otra falla. Bueno, no, pero además una niña que sufre 2 desarraigos en su vida. O sea, ya un desarraigo es traumático y todos lo sabemos que esto conlleva a historias futuras después en los niños. ¿Le haces pasar 2 veces por lo mismo? O sea, es tremendo. Y en realidad voy a hacer también hay unas pequeñas, porque a veces se desvirtúan algunas cosas. A mí me gusta siempre dejar las cosas claras. Porque, y tú lo tenés más claro que nosotros. No, pero no lo digo porque como todo, las noticias van como mutando a veces, y yo realmente quiero decir que todo lo que digo lo digo con fundamento, y realmente tengo como mostrar todo lo que digo. En la historia, cuando me leen la historia de mi hija, que yo así la voy a seguir llamando porque es mi hija. ¿Qué tiempo tenía, perdóname? Mi hija tenía casi un mes. Casi. Me llaman cuando tenía 20 y pico de días, y yo la integro a mi familia el día antes de que cumpliera su mes de nacida. Durante ese mes estuvo sola en Canguros, sola, digamos, hablando de una familia, ¿no? De un seno familiar, ¿no? Cuando a mí me leen la historia de ella, existía este tío biológico, al cual se le entrega a la niña nuevamente, se le entrega a la niña en realidad, con 2 hermanos, ¿no? de mi hija. A mí me lo leen y eso yo lo sabía. A lo que obviamente uno, estando en esa situación, pregunta si no hay ningún referente, si nadie se quiere acercar a la niña, y me dicen que no. A veces yo lo he contado muchas veces. Después aparece este tío, que bueno, él dice que no fue consultado y notificado. Perfectamente. ¿A cuánto de que tú ya estabas con la beba aparece este en realidad aparece, digamos que al mes, un poquito por ahí, un poquito menos, pero quizás. todo ese proceso de revisión y de idas y vueltas en realidad hay audiencias, claro, en realidad hay audiencias, que había audiencias fijadas, donde esa audiencia, la primera audiencia él también está, y yo también estoy y participo de esa audiencia. De hecho, tú no tenías la obligación de ir e igual fuiste. Sí, no tenía la obligación, y de hecho se me dijo que no fuera desde la propia institución del INAU. A lo que yo sí fui, porque si uno lo leí en El Observador. Derechos, también tenés, si tenés obligaciones también tenés derechos, ¿no? Claro. Y aparte se estaba hablando de la vida de mi hija. Exacto. Digo. Entonces, bueno, yo acudo a esa audiencia, y en esa audiencia el juez lo que decreta es que haya vínculo, que haya, me preguntan a mí si yo tengo algún problema, que se vincule con su tío y sus hermanos, le digo que no. Entonces puede tener coordinadas visitas con ellos, y se le pide una pericia al tío para ver si era garante de derecho de esa niña, de mi hija, y que se mantenga conmigo. Se mantuvo durante 8 meses, en idas y vueltas, donde el INAU
la jueza pidió varias veces al INAU que hiciera informes sobre la situación de adoptabilidad de esa niña, y el INAU no lo hacía. Durante 8 meses no lo hizo. No, lo hacía con informes que no eran pertinentes, porque por algo lo volvían a reiterar, Sí, claro. el pedido. O sea, que lo que yo digo acá es que el vínculo lo crea, el vínculo significativo conmigo, de mi hija y mío, lo crea el Estado, al presentarme esa niña, el INAU, y lo sostiene durante 8 meses, para luego revertirlo y dañar a esa niña. ¿Qué hace que se revierta esa decisión y la balanza apunte hacia la familia biológica? ¿Cuál fue el elemento decisorio que hizo mutar de opinión la biología, al Estado? La biología, claro. La sangre. La sangre. Y que lo solicitó el tío. Y que usted obviamente el tío lo solicitó. Y por lo que leí, había estudios que lo daban como un padre o tutor preocupado que cuidaba bien a sus hijos. A sus sobrinos. A sus sobrinos, sí. en ese caso. Claro, porque él se hacía cargo de los sobrinos. Y él tiene 2 sobrinos y tiene un hijo. Y tiene un hijo, sí, de su matrimonio. Sí, claro. El tema acá, que hay una diferencia entre esos hermanitos de mi hija, es que esos hermanitos ya tenían un vínculo con el tío. Claro. Por eso son mayores. Entonces ya conocían a esa familia, a ese tío. Mi hija no conocía a nadie más que a mi familia, era su familia. Mi hija un bebé no puede saber qué es la sangre. Un bebé lo único que sabe es quién lo cuida, quién le da cariño, quién está 24/7. No, y en los primeros meses el vínculo fue contigo. Sí. O sea, en definitiva. Con los formativos que son esos meses de una persona. Pero además, más allá de la parte formativa, la construcción de los afectos y de las necesidades posteriores a los desarraigos de los afectos tienen mucho que ver esos primeros meses de vida. Hasta el año y medio de vida del niño son muy claves. Entonces, es muy importante. Yo digo, acá hay un error de una institución. No importa si fue con conocimiento, sin conocimiento, con conciencia o sin conciencia del daño generado, pero hubo un error. Y lo peor de toda esta situación es que el error lo termina pagando la niña. Sí. Porque en definitiva, más allá de los adultos, que los adultos somos capaces de comprender, trabajar y manejar nuestros dolores, la niña es muy pequeña y procesar todo esto le va a llevar la vida. Sí. Entonces me parece que lo más injusto de toda esta situación es que la que termina pagando el error del Estado es la niña. No, y la votante también, porque el Estado nunca tuvo la intención de resarcirla, de darle apoyo psicológico. Con todo cariño, está muy bien lo del apoyo psicológico, pero el dolor causado se lo causaron. Claro. Independientemente que la madre también lleva un dolor muy fuerte, y el principal objeto de preocupación del Estado debe ser la niña, y en este caso no se tomó en cuenta. No hubo una preocupación real por contener a esa niña en el proceso y si nos equivocamos ahora ya estamos equivocados, no podemos hacer o tener otra equivocación aún mayor y volver a sacarla de un lugar para entregarla a un desconocido. Lo que yo no entiendo es cómo, si esa niña tenía un mes, ¿qué pasó con ese tío? ¿Por qué estaba en la fundación Corazoncito y no estaba al cuidado del tío? ¿Por qué no estaba con los hermanos esa niña? El primer mes no estaba con el tío y después sale reclamando. No entiendo. Bueno, en realidad estaba un detalle, estaba en Fundación Canguros. Canguro, claro. Sí, claro, perdón. Fundación Canguros. Y él lo que argumenta es que él no estaba en conocimiento de que la hermana estaba embarazada. ¿Y cómo tuvo conocimiento entonces después? Se entera por un hermano. Se entera por un hermano. El tema acá, estoy de acuerdo con lo que tú decís. El daño se le hace a ella. Yo estoy acá sentada por ella, por mi hija, primero. Porque sinceramente no puedo entender cómo nadie de ninguna de las partes que actuó hizo algo. Porque podrían haber hecho, porque tuvieron suficiente tiempo para hacer algo. Y no porque yo no hablara dentro de la institución, no porque yo no me moviera. Yo hice consultas con médicos, pediatras neonatólogos, un pediatra neonatólogo muy conocido,
Díaz Rossello, que es una eminencia en Uruguay. Él se sentó conmigo, me dijo los pros y los contras del desarraigo de esa niña, de mi hija, con psiquiatras infantiles. O sea, todo eso lo hice yo, por fuera, por mí, por seguridad, para saber si el camino que yo estaba tomando era el indicado para ella, porque yo siempre miré por ella. Ni el INAU, ni la justicia, porque como tú decís, lo único que no se acuerda que decimos error, es un horror, porque estamos hablando de un ser humano, no estamos hablando de un documento ni de un paquete, estamos hablando de un ser humano que va a tener consecuencias, que las huellas que dejan esos episodios traumáticos son muy difíciles de superar. Inclusive cuando una persona no tiene esas vivencias, también todos tenemos nuestras cargas. Esos niños tienen una carga muchísimo más importante que las nuestras. En su desarrollo. Ya que el Estado está meticuloso en dar marcha atrás en algunas decisiones judiciales que son un espanto y es un escándalo lo que está pasando y lo que sucedió en este caso en particular. El tío biológico reclama la tenencia, ¿verdad?, de su sobrina biológica, que ya tiene 2 más en la casa, 2 hijos más, y tengo entendido que también tiene otros hijos mayores, ¿puede ser? Bueno, ¿que la madre ya tiene otros hijos más grandes? No, en este caso la señora del tío tiene está perfecto. familia. O sea, entonces el Estado, yo pregunto, ¿no? El Estado, por intermedio de INAO, de los asistentes sociales, que juegan también, ¿pudieron ver si esa familia que reclama biológicamente a esta criatura está en condiciones de tenerlo, de financiarlo, de educarlo, ¿no? Porque me genera esa incógnita, ¿no? Porque es una familia que tiene, son 4 ya, ¿no? Es el 4. ¿Y hay algún análisis de eso? ¿Los asistentes sociales de INAU hicieron algún estudio si pueden, después de todo lo que pasó, ¿no?, que fue un escándalo, una burrada jurídica de cabo a rabo, si pueden... Una burrada humana. Humana, está bien. Bueno, porque a nivel humano es peor. Como dice Checho, saltó por la parte más débil, ¿tá? Sacaron porque de hecho en las audiencias yo pedí y presenté toda la documentación que tenía que presentar, médicos, etcétera, y pidiendo por favor que vieran el vínculo significativo que tenía mi hija conmigo. O sea, era un vínculo ya establecido. Claro. Es romper simplemente y llanamente desarraigarla de su madre. Ahora, ¿tú entendés que ese tío biológico tiene algún tipo de culpa en todo esto o en todo caso hubo una responsabilidad de la institución INAU? No, yo o las dos. No podría juzgar nada, pero yo nunca pensé que tuviera culpa. Yo nunca fui en contra de la familia. Está bueno que lo aclares, porque uno que lo ve afuera, yo leyendo todas las notas sobre el caso, advertí que ni que hablar, que tu interés es genuino y legítimo y uno empatiza contigo, pero también lo entiendo el hombre, dice, yo no me enteré, recién me entero, me hice cargo de los otros 2, quiero hacerme cargo de este también, y yo no tengo que pagar ninguna culpa de lo que hizo mi hermana, que no puede ser una tutora responsable, una madre responsable. Entonces entiendo las dos partes y ahí veo que quien no hizo las cosas bien en el medio fue el INAU. Está bien, o sea, ese análisis, esa estructura que está perfecto. Ahora, ya que está meticuloso el Estado en hacer esa valoración, pregunto, ¿en algún momento los asistentes sociales ingresaron al seno de la familia para decir si lo puede mantener, si la puede mantener? Parte de las irregularidades. Yo no quisiera pensar, porque hay familias que se dedican a eso. Capaz que no es el caso de esta familia biológica, porque hay familias que se dedican a cuidar niños, el Estado les paga, ¿no? Y ellos después los dan en adopción. No me gustaría pensar que fuera algo más de esta situación, de que capaz que el hombre como recibe un ingreso, porque la pregunta es, por recibir a los sobrinos, el Estado les da una ayuda económica. Legalmente sí. Que sí. Claro, les da. Por cada criatura, el Estado les da una ayuda económica. Lo sé por experiencia propia, lo sé. Entonces lo que voy es, no quisiera pensar de que sea una especie de, los tengo porque me sirven como también, un botín, bueno. Yo pienso, después de esta barbaridad, yo puedo pensar cualquier cosa. Porque además hay familias que se dedican a eso. Hay familias que legalmente se dedican a cuidar niños que nadie... Hogares transitorios. Familias curadoras. Y hogares de acogida. Ahí está. Pero todo es posible. Yo lo que quiero saber es si los asistentes sociales hicieron una revisión del tema y pudieron ver o constatar de que la familia que se quedó con esta criatura lo puede financiar o lo puede mantener.
Es simple la pregunta. Son 2, más 1, 3, son 4. Y todos sabemos hoy, todos sabemos, los que somos padres, sabemos lo que vale la mantención de un niño. Entonces me suena raro ya todo esto en medio, ¿no?, de escándalos jurídicos que hoy, por otros casos particulares que están en el tapete de todos los diarios, que ponen a veces en duda el accionar de la justicia en estos casos. Porque está bien, la justicia se redime, bueno, a marcha atrás salta alguien que es destituye a un funcionario. Y el daño cesante o causante, ¿quién se hace cargo? Está bien lo que ¿Quién modifica el sistema? Y bueno, ¿quién modifica el sistema? Porque además, a ver, si en este proceso ella fue consultada y dijo que estaba de acuerdo en que esa niña tuviera vinculación con sus hermanos, entonces, ¿por qué causarle más daño? ¿Por qué volver para atrás? ¿Por qué exponerla nuevamente a una situación de desarraigo cuando podía mantener el vínculo con su familia y mantener el vínculo que ya había generado desde los primeros días de vida? Porque en realidad, a ver, yo inclusive esto lo dije en la audiencia y se lo dije también al tío y a la señora. ¿Por qué no sumamos en vez de restar? Claro. ¿Ah? Claro. A mí me hubiera encantado, sinceramente lo digo, porque de hecho si ustedes tuvieran acceso a mi expediente en el INAO, nunca estuve en desacuerdo en que hija, hijo o quien me tocara tuviera vinculación si el vínculo era bueno y era sano para esa niña o niño. Entonces eso se propuso. Pues a nadie le interesó hacer ese camino, que estoy segura que era el menos dañino para ella. Es desgarrador. Esto último es el eje de todo esto, ¿no? Antes que nada, muy valiente lo tuyo, porque pone una alerta para que esto no pase más. Esto fue algo horrible. Ahora, creo que es importante el vínculo de los hermanos. No se puede perder el vínculo con los hermanos por más de tu cariño, de tu... todo eso es genial y es maravilloso, pero el vínculo que tiene con sus hermanos no se puede perder nunca. Ahora, lo que tú planteas, que estabas de acuerdo que se mantuviera ese vínculo, me parece que es una clave para entender que esta tragedia, porque es una tragedia, podría o tal vez pueda tener un final distinto al que está teniendo. Porque aquí no estamos discutiendo que te queda contigo y los otros, porque no tienen, capaz que son como plantean acá, tal vez se queda con él, no sé, pero el vínculo con los hermanos no se puede destruir y hay que intentar cimentarlo. Y si encima tú estás de acuerdo con eso, me parece que realmente es más inentendible todavía cómo estamos en esta situación. De hecho, nosotros tuvimos que pasar... ¿Se entiende lo que digo? Sí, por supuesto, estoy de acuerdo. De hecho, tuvimos que pasar algunas visitas familiares, que donde también me acompañó parte de mi familia en algún momento, amigos, compañeros de trabajo y demás, estando conmigo, sosteniéndome también en esas situaciones, compartiendo una misma habitación, donde podíamos o no estar de acuerdo en cosas que pasaban. Pero yo lo digo porque fue así, no tengo nada que ocultar. Yo era la que me acercaba a los hermanos para que se pudieran acercar a su hermana. Muy bien, muy valiente lo tuyo. Rosana, antes tengo que ir cerrando, pero quiero preguntarte si tenés algún optimismo de que esta situación se revierta. Ya sabemos que a nivel administrativo hay un destituido, se revisó el caso, se identificó una especie de culpable y para afuera, pero en el caso específico de Itzae, de esta bebita, ¿tú tenés alguna esperanza de volver a recuperarla? Bueno, yo creo que si se destituyó a alguien o se removió a alguien es porque claramente se reconoce que estuvo mal. Algo hubo mal en el proceso. Si un proceso está mal, entonces hay que revisarlo. Claro. Exacto. Digo, es tan fácil como eso. ¿Tú hoy tenés vinculación con ella? No, yo desde diciembre... Está bien, pero... En diciembre se terminó el vínculo. Está perfecto, pero podría la familia haberle permitido mantener el vínculo. Cosa que ella no tengo ningún vínculo con ella. Ella fue desgarrador tener que entregarla porque... No hace falta ni que nos lo cuentes. La niña se agarraba a mí, o sea, mi hija se agarraba a mí para no irse y para no verla nunca más hasta el día de hoy. Esa niña ¿tú no podés ni visitarla? No, nada, yo no tengo derecho. El Estado ya no te permite acercarte a ella. Ni siquiera cuando tomaron la decisión de revertirla a la tenencia y dársela al tío biológico, el Poder Judicial dijo, bueno, pongamos visitas, hagamos que no pierda ese vínculo de su mamá.
No, fue sacar a una madre de su hija para darle un tío, cuando podríamos estar todos. Una madre, un tío, hermanos, abuelas, primos, otros tíos, que los que ella reconocía como su familia, ¿sí? Y después otra cosa que sí quiero comentar es que quiero agradecer a todas las personas que se han comunicado conmigo, periodistas y demás, que me han dado los espacios, como ustedes, a Carolina Elisa, que es de Canal 5, periodista del Observador, del Canal Observador, 5, que sí. es una persona que ha investigado y una persona seria. Hizo una crónica brillante. Sí. El Observador. Al doctor Díaz Roselo, que ha estado acompañándome también, que también deberían de escucharlo más, porque son profesionales que saben de lo que hablan y no solamente son personas que se sientan detrás de un escritorio. También decir que, bueno, quizás lo sabían, yo tengo un abogado, estoy con un abogado en este momento, el estudio jurídico de Ignacio Durán. Sí, Nacho Durán, sí. ¿Sí? Que bueno, que en los próximos días, ahora, vamos a presentar una citación conciliatoria con el INAO, porque no ha tenido ninguna respuesta hacia derechos humanos. Tampoco se ha contactado ni la institución ni ninguna autoridad pertinente conmigo durante todo este tiempo. Y bueno, vamos a presentar por daños y perjuicios y daños morales, que más allá de que lo dije desde un principio y es verdad, o sea, a mí no me interesa una remuneración de nada, porque no importa, esto porque es un si daño no duele, irreversible. si no duele sigue pasando, ¿sabes? Sí, es que lo hago por eso. Exacto. No lo hago por exacto. Es lamentable, pero si no duele sigue pasando. Si ella no lo hiciera público, nunca nos hemos enterado del tema. Y quién sabe cuántas situaciones similares hay, Hay que no varias. sabemos. Hay varias. Y hay varias que me han llegado. Exacto. Claro, ¿no? Y también decir esto, que yo no estoy en contra de la adopción, todo lo contrario, ¿no? Pero quiero adopciones con garantías. Sí, claro. Porque nosotros, como padres adoptivos, estás totalmente desprotegida. Sí, y somos tan buenos como los padres biológicos. Obvio. Bien. ¿Sí? Rosana, muchas gracias por este testimonio, por tu entereza también. Gracias a ustedes. A ti. Cierra Simplebox. Simplebox activó su nueva web, simplebox.uy. Ahí podés encontrar todos sus servicios y hasta ese simpático muchacho de saco azul te los puede explicar en un video. Pero además, ahora es más sencillo y práctico cotizar. Te muestro. Podés contar para cuando lo necesitas, de qué tamaño sería el box ideal, por cuánto tiempo pensás contratarlo, dejas tus datos y el equipo de Simplebox se pone en contacto inmediatamente. Pero además en la misma página ya podés calcular el espacio armando el box con cosas que ya pensás guardar. Una mesa, sillas, un sofá, armás el simulador y listo. Acordate, simplebox.uy, porque con Simplebox tener más espacio es simple. Vivir sin lentes es posible, ya no tenés que irte a Buenos Aires para operarte. Te esperamos en Círculo Láser. Consulta informativa sin costo por miopía, hipermetropía y astigmatismo. Sin bisturí, 100% láser. No aceptes imitaciones. Descuentos especiales para socios del Círculo Católico, instituciones con convenio. Además, 24 y 36 cuotas sin recargo con BBVA. Llama al teléfono que tenés en pantalla o date una vuelta por Minas y Soriano. Pero los delitos digitales lo que tienen es que necesitan ser atendidos cuanto antes, ¿no? Porque la evidencia digital es muy volátil y 3 minutos más tarde puede estar borrada, ¿sí? Entonces, apenas vos te diste cuenta de que fuiste víctima de una ciberestafa, ahí mismo tenés que tomar una serie de precauciones, ¿sí? La primera es, por ejemplo, si lo que introdujiste fue tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito, lo que sea, inmediatamente, como hizo Caro, contactate con el banco para que se bloquee esa tarjeta. Entonces, primero, contactate con la institución en la cual te viste involucrado, sea banco, sea institución, de organización, lo que sea, contactate con ellos. Segundo, si lo que fue comprometido fue alguna de tus cuentas, porque capaz que lo que te pidieron no es una tarjeta de crédito, capaz que lo que te pidieron es acceso, no sé, a tu WhatsApp, el código de acceso del WhatsApp, que también te lo roban, o de alguna red social. Si esa es la situación, contactate con la plataforma, ¿sí? Bloquea la cuenta, ¿sí? Y cuando tenés eso ya más o menos controlado, notificá, en el caso que lo que te comprometieron fue una red social o tu WhatsApp, notificá a tus contactos,
¿sí? Porque acá hay un temita que muchas veces no pasa por debajo del radar, que es, obviamente yo no quiero que sufrir algún daño por este tipo de delitos, pero el tema es que cuando te roban una red social, cuando te roban el WhatsApp, muchas veces no lo roban para hacerte daño a vos, sino lo que quieren es llegar a tus contactos. Ven al mundo Saru. Ven al mundo Saru. Saru, colores Saru, tu compañía Saru, en la escuela Saru. Atención, porque tenés un paquete que no puede esperar, una cobranza pendiente, pedidos de e-commerce que tienen que llegar hoy. Te lo envío, se mueve por vos. Mensajería, trámites y entregas rápidas con seguridad y compromiso. Comunicate al 094-477-212 o hacelo a través de la web www.teloenvio.com.uy. Te lo envío, lo urgente no espera. Muy bien, vamos a recibir en el estudio a un columnista habitual de la casa, el doctor Eduardo Pikovsky, que es médico acupuntor y homeópata, especialista en medicina interna también. Como acupuntor se formó en China, como homeópata es docente de la Asociación Médica Homeopática del Uruguay. Y después de la columna les paso los contactos. ¿Cómo anda, doctor? Bien, gracias, buenas tardes. Gusto de estar junto a ustedes y junto a la teleaudiencia. Hoy, bueno, vamos a hablar... ¿Por dónde va la columna de la columna? Casualmente de dolores de columna. Cuando hablamos de dolores de columna hablamos de acupuntura, de medicina tradicional china, de las terapéuticas, las terapias que hacemos habitualmente, pero hoy lo vamos a hacer a la luz de un aporte que hace a los terapeutas de dolor de la medicina, una escuela de medicina francesa, que es la posturología, ¿verdad? Vamos a ver lo que es la posturología, el sufrimiento lumbar. En principio, esta escuela de medicina no convencional, francesa, nace para responder un par de preguntas claves. Primero, los que sufren, ¿por qué sufren? Lo que dice el que tiene dolor de columna, ¿por qué yo sufro de esto? ¿Por qué vivo un día sí, otro también, con mi columna doblado? Lumbares muy frecuentes. ¿Y cuáles son las causas que nos llevan a este sufrimiento? A ver si a punto de partida de este conocimiento tenemos algún elemento para mejorar los tratamientos que se realizan. Y por otro lado también los terapeutas que dicen, sí, yo trato, como acupuntor puedo decirlo, uno de los casos uno de los motivos de consulta más frecuentes en mi consultorio son los dolores lumbares, la lumbalgia ciática, lumbociática, lumbociatalgia. Pero es cierto que aquellas personas que lo trato hace 30 años, cada 2 años, cada 5 años, viene el individuo doblado, sí, usted no me trató, pero vuelve el dolor, retorna. Entonces hay una propensión, hay algo que hace que el individuo vuelva a recaer, ¿verdad? Entonces estas preguntas obtienen su respuesta en la posturología. Y vamos a ver entonces que los dolores cervicales, como vemos aquí, en la siguiente imagen vamos a ver otro tipo de dolores que son los de rodilla, que son en lo próximo vamos a ver en la próxima imagen, los dolores lumbares. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de la mayoría de estos dolores de columna? Bueno, la causa es, como lo vamos a ver en la siguiente, el sistema tónico postural alterado. Y uno me dice, ¿qué me está hablando? ¿Qué me quiere decir? Bueno, ¿qué es el sistema tónico postural que explica estas situaciones? Bueno, el sistema tónico postural, lo vemos en la siguiente imagen, es un acto motor producto de una actividad muscular no consciente que se coordina para lograr la estabilidad del hombre de pie. Dicho de otra manera, si yo estoy de pie y no me vengo al piso, ¿por qué es? Hay algo que lo impide, ¿verdad? De alguna manera, si yo estoy parado así, me dicen, che, ponete duro, ponete derecho, yo meto pecho para adelante y me pongo derecho, pero normalmente me olvido y me estoy como estoy. Claro. Es decir, hay una regulación que es intrínseca a cada uno, que primero impide que yo me venga abajo, y por otro, yo me paro lo mejor que puedo para estar en equilibrio, poder caminar y desplazarme. Todo esto no es casual, está regulado por algo. Bueno, algo no consciente, porque yo no estoy consciente de ello. Tomo conciencia en un instante y me pongo derecho. Esta actividad muscular no consciente, ese es un sistema tónico que se coordina para que yo esté parado de la mejor manera y pueda cumplir mis funciones, desplazarme, sentarme, moverme, en fin. Este sistema tónico postural tiene distintas maneras de controlarse,
de equilibrarse, y es lo que está alterado y que lleva a que yo esté no en mi eje, sino esté desplazado, esté descoordinado o desalineado, como vamos a ver ahora. Vemos en la siguiente imagen cómo se modifica ese sistema tónico. Bueno, para la zona lumbar, los receptores nerviosos que tienen que ver con este tono postural a nivel lumbar están a nivel de la planta del pie. Con eso estoy diciendo que la planta del pie es muy importante para aquellos que sufren de la columna y para, sobre todo, la columna lumbar. Veamos en la siguiente imagen que entonces tenemos que mirarle la planta del pie a aquellos individuos que vienen con dolores de columna, y casi siempre el que sufre de dolores crónicos de columna lumbar tiene un pie alterado. Esta es el típico pie plano, acá lo estamos viendo en la foto, ¿verdad? Siempre le miramos el pie y cómo gasta el zapato también se lo miramos. Claro. Vemos en la siguiente imagen, este es el más frecuente de todos, se llama pie valgo, y si le miramos el zapato es el que come la suela del lado, del lado de adentro, ¿verdad? ¿El pronador o el exactamente, acá este es más pronador. Y va a gastar el zapato más del lado derecho. Esto es una de las alteraciones más normales. Si le miramos los pies, el individuo está ahí, tiene esta inclinación hacia adentro, ¿verdad?, del pie. Veamos la siguiente imagen. Como consecuencia de este tono postural alterado, el eje del cuerpo se desequilibra, provocando tensiones, acortamientos y dolores en cadena. Y cuando vemos al individuo parado de frente, vemos que un hombro está más alto que el otro, lo que siempre decimos, lo que antes se advertían los sastres cuando se iba a hacer un traje. Hoy es poco frecuente que la gente se manda a hacer, pero cuando lo veía decía, usted tiene un brazo más alto que más largo que el otro, un brazo más alto, un hombro más alto que el otro, ¿verdad? Esto lo vemos muy frecuentemente. Aquellos individuos que sufren de la columna, mírense al espejo para ver que tiene un hombro más alto que el otro. Es muy frecuente, ¿verdad? Producto de toda esta desregulación. Veamos la siguiente imagen. Bueno, como consecuencia de las alteraciones de la simetría y la alineación, hay contracturas musculares producto de la desregulación del tono postural. Y el individuo está lo que se llama, como el auto, está desalineado, exactamente de la misma manera. Lo vemos en la siguiente imagen. Los tratamientos que hacemos con acupuntura, y puedo decir los que hacen los quiroprácticos, los masajistas, los traumatólogos, los fisioterapeutas, todos pueden ser buenos, pero el individuo al poco tiempo es frecuente que retornen, ¿bien? Porque las condiciones siguen las mismas, el individuo sigue estando desalineado. Veamos la siguiente imagen. Esta escuela ofrecen correcciones, ¿verdad? Y la corrección que ofrece es un neurostat, un chip, que es un microcircuito electrónico que se adapta a la planta del pie, se coloca en la planta del pie, emite una corriente que es imperceptible, pero que engaña al receptor nervioso como si estuviera bien parado, ¿verdad? Cuando uno está bien parado, el propio peso del cuerpo estimula esos receptores nerviosos de la planta del pie de una manera, y cuando está mal parado, como en la foto que vimos, el estímulo es diferente, el circuito es diferente y la respuesta es distinta, el individuo queda desalineado. Veamos la siguiente imagen, porque estos chips que nosotros usamos, solo en aquellos individuos que vemos que pueden tener estas características físicas, se coloca adherido a la planta del pie, se saca para dormir y para bañarse, y se usa alrededor de un año, ¿verdad? Durante 10 a 12 meses. Es la época que ya queda fijado esta información y el individuo queda alineado definitivamente. Veamos en la siguiente imagen. Aquí vemos en la foto, esto es la prueba que hacemos nosotros con los individuos para ver si pueden recuperarse, si pueden beneficiarse de este tratamiento. El individuo que está en rojo es el que está desalineado, ahí lo vemos con un hombro más alto, un brazo más alto. Le colocamos el chip y en cuestión de segundos, y esto parece magia, parece broma, el individuo queda alineado. El hombro que estaba más alto baja, o el que estaba más bajo sube. La punta de los dedos de los pies se iguala, y el individuo queda de esta manera alineado. Veamos en las siguientes imágenes que como consecuencia de esta rápida corrección permite relajar las zonas musculares contracturadas. Vemos en la siguiente imagen, mejora el equilibrio de la marcha, el individuo se tambalea menos cuando camina. Vemos en la siguiente imagen que disminuye los dolores lumbares, solamente con esto los dolores se atenúan. Vemos en la siguiente imagen el tratamiento con acupuntura que hacemos, y podría decir el que hacen otros terapeutas, es más breve y los resultados también son más duraderos. Bien, finalmente decir que estos accesorios los estamos utilizando. Esta técnica la hemos traído nosotros al país y la hemos difundido, hemos colaborado para difundirla con otros colegas que trabajan a nivel de dolor.
que estos chips, porque no se venden, porque algunos pacientes nos llaman, yo quiero ese chip porque me calma. No es así, porque el tratamiento para el dolor lo hacemos con acupuntura. Y esto lo usamos solo en aquellos pacientes que nosotros vemos que pueden beneficiarse de este tipo de accesorios para que el tratamiento sea más breve y para que no recidive, para que no retorne con tanta facilidad, ¿verdad? Y finalmente decir que estos pacientes mejoran el tono postural. Digo esto para evitar la confusión, que no es lo mismo la postura que el tono postural. Muy bien. El tono postural es esto intrínseco que tenemos que me permite estar equilibrado, ¿verdad? O desequilibrado. Y la postura es aquellos individuos que viven diciendo, yo estoy torcido, lamentablemente yo tengo una escoliosis tremenda y vivo torcido, tengo la columna torcida, vivo encorvado. No podemos, lamentablemente, corregir esas alteraciones, ¿verdad? Corregimos el tono postural, que es algo que el paciente no lo advierte, y con eso mejoramos los resultados de nuestros tratamientos, que son en base a acupuntura y que tiene excelentes resultados, pero con eso logramos minimizar los tiempos y evitar las recaídas. Muy bien, vamos a dar las vías de comunicación. Ustedes saben que al doctor Pikowski lo pueden ubicar en Montevideo a este celular 099-157-531, en Las Piedras al 2364-6042 y en el consultorio de Pando al 096-295-114, dependiendo el que les quede más cómodo a ustedes. Gracias, doctores. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pequeña pausa y ya venimos. Buscadores de la vida, buscadores con pasión, recorremos nuestro suelo, indagamos con fervor, informamos a la gente con criterio sin error. Buscadores por oficio, buscadores del amor, con trabajo y sacrificio, te ofrecemos lo mejor. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos Buscas Uruguayos, nuestro orgullo es para vos. ¿Buscas un alimento sano que te ayude a tener tus defensas bien arriba y además que sea natural? Pensá en la granja Honey, producción propia. Todo nuestro proceso orgánico certificado, apiarios en zonas rurales. ¿Pensaste en miel? Pensaste en la granja Honey. Viví simple, viví natural. Atención que te voy a hablar de la cuenta sueldo de Bro. Para ustedes, ¿qué es mejor? ¿El calor o el frío? ¿La playa o la ciudad? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que la mejor opción para cobrar tu sueldo es el Banco República. Abrís tu cuenta online, tenés adelanto de sueldo sin intereses y además una tarjeta internacional. Tu sueldo mejor en tu banco. Banco República es nuestro banco país. Y lo último que tengo para informarte es sobre Conaprole. Atención, porque hay productos que entran en la heladera y no se van más. A mí me pasa con Conacreme de Conaprole. Lo usas en el desayuno, en una picada, para una salsa rápida. Siempre suma. No por nada es el queso crema de los uruguayos. Ahora sí. Ahora sí, nos vamos, señores. Tuvimos un programa de todo, ¿eh? De todito. Diga, usted quería la del estribo. No tenemos tiempo, Silva. no tenemos tiempo, no importa. Yo vuelvo el lunes ahora. Sí. Y el lunes voy a hacer un comentario, porque me quedé con la década del 50, que siempre se plantea como que fue todo genial. Sí, fue genial, pero es como la luna, tuvo un lado oscuro. Entonces el lunes voy a comentar el lado oscuro de los años 50. El lado oscuro de los 50 que no se cuenta. Y voy a arrancar con el 48, donde la huelga de fútbol más grande la encabezó Obdulio Varela. Y en el 55 prendieron fuego los libros en Tacuarembó de mi amigo Washington Benavides en la plaza pública. ¿Sabe cuál es? Cuando le pregunté, Bocha, ¿y usted qué hizo? Y Alberto, si salía me daba una paliza. ¿Y la policía? Estaba el comisario con dos policías en la esquina riéndose y acompañando la fogata de la primera edición de Washington Benavides, 1955, Uruguay, Tacuarembó. Pero no me spoilee, me cuenta el lunes. No, porque tengo más detalles, el lunes le hago un detalle. ¿Sabe cuál es el número que no se vende? ¿Cuál? El 90. Con ese nos vamos. Ya vamos. Con criterio sin error.
Buscadores por oficio, buscadores del amor.